Pasamos al tema 3. Pasamos al tema 3 para el último tema de esta reunión. El expositor, por favor, del tema 3 podría darnos su manifiesto. Buenas noches con todos. Creo que nos queda 15 minutos. Bueno, es un tema sencillo y esperemos que podamos entenderlo. Miren, ya hemos hablado del certificado de vigencia del Consejo de Administración, que es parte del registro de personas jurídicas. Hemos hablado del certificado de búsqueda catastral, que es parte del registro de predios. Y ahora vamos a hablar de un certificado compendioso que se encuentra comprendido dentro del registro de personas naturales, que es el certificado negativo de sucesión intestada. Para todos es de conocimiento que tanto a nivel del Poder Judicial como a nivel notarial, uno de los requisitos para dar trámite o uno de los requisitos de admisibilidad para dar inicio a un trámite no contencioso de sucesión intestada, tanto en el Poder Judicial como en la vía notarial, es el certificado negativo de sucesión intestada. Porque si no acompañamos este certificado negativo de sucesión intestada ante el notario no me va a dar trámite, porque va a necesitar ese certificado. Otro detalle, y justamente de lo que estábamos hablando del título pendiente. En los certificados compendiosos como instrumentos públicos, los abogados plasmamos dentro de estos documentos públicos información sustantiva y datos relevantes. Por ejemplo, si me piden un certificado registral inmobiliario, la información sustantiva descansa ¿en qué? En la titularidad, en las cargas y gravámenes, etcétera, etcétera. Pero datos relevantes, estos certificados pueden darse, por ejemplo, y lo dijo hace un rato, el título pendiente. Entonces, si hay, por ejemplo, un certificado de búsqueda catastral, nuestra información sustantiva diremos que no se superpone con ningún predio. Pero puede ocurrir que hay títulos en trámite, datos relevantes. O puede ocurrir en un CRI como dato relevante que hay una anotación de inicio y de cierre de partida por duplicidad. Y todos sabemos que en el certificado compendioso, en la parte final del certificado, no me acuerdo ahorita el título, pero dice otros datos, información importante para los terceros, 2 puntos, no me acuerdo ahorita cuál es la nomenclatura. Entonces, lo que está viendo el tercer grupo es respecto a los datos relevantes en el certificado negativo de sucesión intestada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos muestra la casuística del día a día? Miren esta situación plasmada en una partida. Y esta propuesta, por favor, hay que decirlo con anticipación, solamente se limita a las sucesiones intestadas tramitadas vía notarial, no vía Poder Judicial, por favor, en ese hay que quedar claro. Miren, normalmente cuando se tramita una sucesión intentada, en un 99 o 95% los notarios deciden anotar preventivamente ese inicio de sucesión intestada, ¿no? Entonces, este título tiene acogida y se inscribe en el registro de personas naturales. Pero esta anotación preventiva en muchas ocasiones pueden caer, pueden levantarse, puedes inscribir su levantamiento. Y normalmente debe haber muchas, pero que yo me acuerdo, muchas veces las anotaciones preventivas se pueden levantar por un motivo. A, porque de repente el ciudadano, el interesado, el administrado, ya no quiere trabajar con la notaría X. ¿Por qué? Porque de repente este notario mucho se demora, o de repente le han sorprendido, mucho le están cobrando. Entonces, ese es un motivo A. Pero puede haber otro motivo B, y ese es el tema central. Muchas veces en plena trámite de anotación preventiva que ya se escribió, alguien se opone. Cualquier ciudadano o cualquier tercero se opone a ese trámite notarial. Ante esta situación, es natural, y eso día a día ustedes como abogados deben haber visto, que ante esta oposición, de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Procesos No Contenciosos, el notario en un 99.99% remite un oficio, o sea, presenta un título de levantamiento de anotación preventiva. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hay estos levantamientos de anotación preventiva,
el registrador le da acogida registral. Pero si el levantamiento de anotación preventiva que viene acompañado únicamente, es el mínimo, con un oficio firmado por el notario, donde da cuenta que se solicita el levantamiento de la anotación preventiva por cuanto en pleno trámite notarial un tercero o José Pérez Soto se ha opuesto y como consecuencia de esa oposición yo como notario he derivado este trámite al Poder Judicial ante el juez de paz. Entonces el registrador, ¿qué hace? De hecho que le da acogida al levantamiento de la anotación preventiva, no tiene por qué cuestionar y ni tiene por qué decirle al notario cuál es la causa del levantamiento, no. Simplemente el notario dice solicito el levantamiento de la anotación preventiva. Cuando el notario solicita el levantamiento de la anotación preventiva sin causal alguna, es normal que el registrador diga levantamiento de anotación preventiva por oficio de fecha tal expedido por el notario, se levanta la anotación preventiva y punto, no hay más. Pero si este levantamiento de anotación preventiva es como consecuencia de la oposición de un tercero y esta oposición se encuentra plasmada en la solicitud de levantamiento de anotación preventiva, es natural y es normal que el registrador, la redacción del levantamiento es distinta y dice levantamiento de la anotación preventiva, independientemente, no vayamos a otro país de cancelación de la anotación preventiva, extinción de la anotación preventiva, levantamiento, olvídense del título. Limítense a esto. Se levanta la anotación preventiva de sucesión intestada inscrita en el asiento B1 a solicitud del notario XX, por la oposición planteada por José Pérez Soto, el mismo que fue derivado al Poder Judicial. Este asiento, bajo estas características, este asiento nos da dos datos. Primero, este asiento B2, bajo esas características. Primero, que se levantó la anotación preventiva inscrita en el asiento B1. Pero también este asiento nos da un dato importantísimo, que este levantamiento de anotación preventiva fue como consecuencia del artículo 6 de la ley 26662, ley de trámites no contenciosos, es decir, por la oposición. Entonces, cuando hay un servicio, un nuevo servicio o una solicitud de certificado negativo de sucesión intestada, lo que se ha visto es lo siguiente. Algunos abogados, o pocos, creo, poquísimos, y eso la casuística lo ha demostrado, ante una nueva solicitud de este certificado negativo de sucesión intestada, ya con los dos asientos, con el asiento B1 de anotación preventiva y este asiento B2 con levantamiento de anotación preventiva por oposición, algunos abogados emiten el certificado negativo de sucesión intestada. Y está bien, hasta ahí está bien. Pero otros abogados, y poquísimos, emiten también el certificado negativo de sucesión intestado, pero en el rubro, como les dije hace un rato, no sé ahorita la nomenclatura que se da al final del certificado compendioso, dejan constancia de lo siguiente, dan el certificado negativo de sucesión intestada, pero en el otro rubro dan y dicen, se deja constancia que el levantamiento de la anotación preventiva extendida en el asiento B2 fue como consecuencia de la oposición al trámite notarial, el mismo que ha sido derivado al Poder Judicial, ¿no? Da como dato relevante. Entonces, la casuística, ¿qué me está demostrando? Y eso lo digo con conocimiento de causa. Cuando un abogado certificador emite un documento público, emite un instrumento público, limitándose a informar solamente la parte sustantiva, sin el dato relevante, ese certificado puede ser utilizado por otro notario, no por el mismo. Y este ciudadano lo lleva al nuevo notario. Y como este certificado de sucesión intestada negativo no da ninguna mención del dato relevante, este notario asume competencia. Porque para asumir competencia, uno de los requisitos es, ¿qué cosa? El certificado negativo de sucesión intestada. Cuando este notario reúne todos los requisitos, entre ellos el certificado negativo de sucesión, asume competencia. Al asumir competencia, a los 5 días deriva el título al área registral. Y en el área registral ese título rebota. ¿Por qué rebota? Porque el registrador al momento de calificar este segundo título tramitado por otro notario, el registrador va a decir lo siguiente.
se deniega, bueno, el pedido de la anotación preventiva porque se hace de conocimiento del señor notario que en su momento se anotó preventivamente una sucesión intestada y que luego después se levantó la anotación preventiva por oposición. Por tanto, señor notario, se le comunica que la sucesión intestada respecto a José Pérez Soto, por ejemplo, ya viene ventilándose, ya viene tramitándose ante el Poder Judicial, porque el deber del notario es derivarlo al Poder Judicial en caso de oposición. ¿Qué ocurre ante este notario? Este notario se molesta, con razón, porque como institución hemos fallado. Si bien es cierto, hemos emitido un certificado negativo de sucesión intestada, hemos omitido dar a conocer un dato importante. Decir en ese certificado que ya ha habido una tramitación notarial y que el mismo por oposición se ha ido al Poder Judicial. Por eso la propuesta del grupo es que en todos los certificados negativos de sucesión intestada, cuando el abogado certificador advierta en el asiento, no tiene por qué recurrir al título archivado, si en el asiento de levantamiento de anotación preventiva, este asiento da cuenta de una oposición y que este mismo ha sido derivado del Poder Judicial, en esos casos, y solamente en esos casos que están exteriorizados y plasmados en el asiento, es deber del abogado certificador dar a conocer de ese dato relevante en el certificado para dar una información completa en dicho certificado. Y eso tiene sustento técnico en los articulados que hemos hecho mención y que ustedes están viendo en la lámina. Esa es nuestra propuesta. Algunas, y en el conversatorio que hemos tenido ayer en el grupo del grupo 3, no me acuerdo, pero creo que en su mayoría todos los abogados certificadores no dan a conocer ese dato relevante, salvo uno, creo, o una abogada. Pero por eso, para que institucionalmente demos los datos relevantes, incluso que están en el artículo 16, inciso B del reglamento de publicidad, nuestra propuesta sencilla, modesta, pero importantísima y relevante es que los abogados no dejen de mencionar de ese dato relevante plasmado en el asiento. Eso es doctor Daniel Toro. Gracias, doctor Sven. ¿Hay alguna participación por parte del auditorio? Ya se fueron. Doctor Tarrillo, a ver, quizá para complementar un poco también lo que ha dicho el doctor Sven, sí, pues en la segunda instancia también he tenido la oportunidad de ver apelaciones, ¿no? Por este tema de que en la partida hay oposiciones, pues, ¿no? Y los notarios alegan de que, bueno, que son competentes a pesar de ello, ¿va? A pesar de ello para continuar con el procedimiento, pero por el rechazo que se les ha hecho en la primera instancia, ¿no? Me parece, yo particularmente estoy de acuerdo con la propuesta del grupo. Como dice el doctor, es una propuesta sencilla, pero es una propuesta muy útil para que antes de que se inicie todo un trámite, ¿no? Porque los que me han llegado pues son sucesiones ya con acta de protocolización, ¿no? Y el notario obviamente rebota el trámite, pues, ¿no? En la primera instancia. Entonces yo creo que es una manera de evitar este tipo de circunstancias, ¿no? De que se les pueda emitir esa información oportunamente. De acuerdo con la propuesta, doctor. ¿Una otra aporte del auditorio? Doctor, buenas noches. Sí, buenas Flor noches. Castro de la zona 1. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, también considero que es apropiada la propuesta. Nosotros en la zona 1 expedimos los certificados de este tipo sin la anotación de oposición. Entonces creo que sí es beneficioso para el administrado, para el notario y para todos los involucrados, ¿no? También comparto el criterio, estoy de acuerdo. Como zona creo que mis compañeros también están de acuerdo con lo sugerido por el grupo 3. Bueno, particularmente mientras se anima algún otro integrante del auditorio a participar, también estoy de acuerdo. Lo que no entendí bien es la segunda propuesta, Sven. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sistema? No, la verdad esa parte no te entendí bien. Porque Bueno, hablamos del índice, entiendo, ¿no? Ya, de la segunda propuesta no he hablado nada todavía. No sé si, bueno, en no, realidad... no sé
la doctora Guerra podría hablar, pero creo que podría adelantar algo, ¿no? En el sentido de que efectivamente tenemos una resolución de la Dirección Técnica del año 2014. El detalle es el siguiente, y voy a correr lo que hemos dicho ayer. Y eso nacen de los propios abogados certificadores. Por eso yo creo y felicito a la Dirección de Capacitación de estar permanentemente a ver diálogos también con los abogados certificadores, porque porque ellos son la voz del registro, son la voz viva de la SUNAR. Miren, ayer hemos advertido que las diferentes zonas registrales trabajamos de manera indistinta cuando somos un solo sistema. El detalle es el siguiente. En Lima, cuando hay, por ejemplo, levantamientos de anotaciones preventivas, independientemente de la causal que sea, en Lima no inactivamos al causante. No inactivamos. ¿Por qué no inactivamos? Porque se anota preventivamente la sucesión intestada. Se levanta la anotación preventiva por desistimiento. Y luego este usuario se va a otro notario. Este notario solicita la anotación preventiva. Y al solicitarse la anotación preventiva, esta anotación preventiva se extiende en la partida de los 2 asientos anteriores. No abrimos una nueva partida. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el levantamiento no inactivamos. Por tanto, si me viene luego, tenemos la anotación preventiva, tenemos el levantamiento y viene un título de anotación preventiva, nosotros ingresamos al sistema por el nombre del causante. Y al ingresar al nombre del causante, el sistema me va a decir, respecto a José Pérez Sotos, tienes la partida 28.000. Yo al abrir la partida 28.000 me voy a dar cuenta que hay una anotación preventiva, pero también está levantada. Como consecuencia de ese levantamiento tiene acogida a registrar esta anotación preventiva. Eso es lo que se hace en Lima y eso es lo que yo, a mi modesto de entender, debe hacerse, porque el causante debe tener una sola partida. ¿Qué pasa en las otras zonas registrales? Bajo ese mismo ejemplo, en otras zonas registrales, al extender el levantamiento de la anotación preventiva, inactivan al causante. Por tanto, cuando viene una anotación preventiva posteriormente, esta anotación preventiva ya no se extiende en la partida anterior, sino crean una nueva partida. ¿Y por qué crean una nueva partida? Porque al hacer la consulta, dicen ellos, ya no van a poder ubicar, creo yo, el antecedente. Entonces, después de esta explicación, es claro que algunas zonas, cuando hay levantamiento de anotación, inactivan el causante. En otras zonas, cuando hay levantamiento, dejan activado al causante y no hacen ninguna modificatoria. Por eso es la propuesta de que de alguna manera se derive a la Dirección Técnica Registral para que mediante un memo, mediante, qué sé yo, un documento correspondiente, digan y manifiesten a todas las zonas registrales cuáles debe ser el proceder ante un levantamiento de anotación preventiva. ¿Se deja activado y no se toca o se inactiva el causante? Este es el detalle, doctor. Doctor Sven, una consulta. Sí. No recuerdo si en la búsqueda de personal, de sucesiones, hay para buscar inactivos, como en predios. Eso estábamos viendo ayer justamente con el REN, y nos dijeron que no había. No había. Sí, no recuerdo, como ya hace un año creo no he calificado sucesiones, pero no es como en predios, ¿no? En todo caso se podría, por ejemplo, informáticamente también... no sé, desarrollar esa opción, ¿no? Porque en predios buscamos activos inactivos, por ejemplo, ¿no? Claro. Otro detalle, yo creo, y creo que no está como propuesta, así haya levantamiento, los nuevos asientos de anotaciones preventivas, de sucesiones, tiene que plasmarse en el mismo historial del causante. No creo que sería conveniente que se vaya a otra partida, ¿no? El causante tiene que hacer su historia, así como si escribe una sucesión intestada, ¿dónde se escribe la petición de herencia? En la misma partida, a continuación del asiento A1 se escribirá el asiento A2. Entonces, yo creo que ahí deberíamos comunicar a la Dirección Técnica que revise y que... Sí. O sea, conozco que hay un proyecto, un reglamento de persona natural, pero no sé si también se ha incluido una modificación en ese sentido al reglamento de sucesiones intestadas y testamentos, ¿no? Sería cuestión de decir, sería bueno proponerlo ese punto. Nosotros estamos viendo la directiva, la 067-2014, que le da qué cosa es inactivo, pero parece que no todos
porque el inactivo de la 064 dice que solamente cuando se levanta por caducidad ¿no? O por orden judicial, ¿no? Pero sin embargo, estamos viendo que lo declaran inactivo solamente con la oposición, ¿no? Y a veces los notarios, ya como que ya dejan sin efecto su procedimiento y no dicen la causa, ¿no? Que puede ser por desistimiento, que puede ser que quiere ser a otro notario, o porque hay oposición, uno tampoco sabe, ¿no? Entonces, esos temas hay que afinar. Doctora Fiestas, tiene levantada la mano, puede decirnos su apreciación. Sí, buenas tardes. Es solamente para acotar con respecto a las búsquedas. Cuando se realizan las búsquedas del causante, salen tantos activos como inactivos. Es decir, no es que tengamos un filtro para buscar si es que están activos o inactivos. Es en general. Igualito nos arroja los resultados tanto activos como inactivos. Es decir, no necesitamos ya hacer un filtro. Es lo único que quería acotar. El índice nacional, ¿no? Así es, sí. Salen ambos. Sí, muy bien. Sí, bueno, esa precisión también lo hacían por el chat la doctora Torres y el doctor Vázquez. Bien, en realidad, y más que la segunda propuesta, creo que va más por el sentido de la incorporación, mejor dicho, del folio personal en sucesiones intestadas, ¿no? Sería esa una buena propuesta que se le podría lanzar a la ETR, porque ¿puede bajar un poco, Yuri, para leer completa la segunda propuesta? El criterio de si es que vamos a poner activo o inactivo al causante en la partida registral. Bien, la verdad ahí sí desconozco, también hace bastante tiempo dejé de calificar sucesiones intestadas, desconozco si es que en el índice se muestran todos, desconozco la trascendencia, porque igual habría que entrar a ver la partida. Ya, pero igual de todas maneras es bueno afinar ello. Bien, sí, bueno, es cuestión de uniformizar. Yuri, yo propondría una tercera propuesta, cogiendo la propuesta del doctor Sven, sobre proponer o una continuación mejor de la segunda propuesta, porque también es que sugería a la DTR que se defina el folio personal en el registro de sucesiones intestadas, registro de sucesiones intestadas, ahí hacer digamos, la precisión, ¿no? Porque es importante. Daniel, Sí, Jesús. Daniel, una cuestión. Lo que sucede es que ya en el artículo 3 del reglamento de testamento de sucesiones intestadas establecen como principio de especialidad en este registro al folio personal, por si acaso. Entonces, yo creo de que sería un lineamiento para que se haga a nivel nacional la aplicación de ese artículo, porque yo también he visto, y tiene razón, ven que cuando se levanta por X razones el trámite de sucesión intestada, se vuelve a abrir otra partida por esta misma persona. Eso sí, eso es cierto. Sería un lineamiento, sí. Entonces, Jesús. Sí, en realidad sí tendría que ser un lineamiento porque, bueno, en mi caso en específico, cuando, bueno, veía el registro de sucesiones intestadas y testamentos, y por ejemplo, no se había levantado la sucesión intestada notarial por desistimiento del interesado ante el notario, y muchas veces pasa eso, y el mismo notario pide, ¿no?, que se levante, y después ya venía nuevamente la sucesión entre el mismo notario u otro notario, o a veces viene hasta judicial, ¿no? Normalmente yo lo inscribía en la misma partida, ¿no? En aplicación del principio de especialidad, ¿no? Entonces, más bien como bien dices tú y también Sven, tendría que ser más bien como un tipo de lineamiento, porque la base normativa ya está. La base normativa ya está ahí, solamente que quizás hay una mala práctica de estar abriendo varias partidas para para una misma persona, ¿no? Pero, es decir, el principio de especialidad ya está allí, solamente es una cuestión de probablemente dar un lineamiento para que se aplique, ¿no? En realidad,
creo que Sí, ese en sería realidad, la idea, ¿no? Sí, está perfecto, bien, buen, Jesús. buen apunte Jesús, y también tenemos que ver la última modificación al principio de especialidad en el Código Civil. O sea, la base normativa sí está, simplemente sería un lineamiento que es importante porque parece que en el grupo se ha detectado la disparidad de la aplicación práctica. Porque a mí también me parece correcto eso, como digo, hace bastante tiempo he dejado de sucesiones intestadas, soy bastante sincero, no me acuerdo exactamente qué hacía en esos casos, ya han pasado más de 7 años que veo sucesiones intestadas, pero sí, yo también estaría de acuerdo, y para evitar esa disparidad en la aplicación de esta normativa del 2017A y el artículo 3 del reglamento de sucesiones intestadas y testamentos, pues sería importante un lineamiento. Esto es justamente lo que acaba Yuri, podríamos completar, sugerir a la DTR la misión de un lineamiento respecto al principio de especialidad, o respecto al folio personal, mejor dicho, hay que precisarlo, en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Sí. Perdón, podríamos decir, para la aplicación uniforme del folio personal en el registro de sucesión intestada a nivel nacional, podría ser eso. Y acoge lo que dice Yuri, perdón, lo que dices Ben, Yuri. Para la aplicación uniforme, del folio personal en el registro de sucesión intestada, ¿no? Muy buen aporte de lo que dice Jesús Vázquez, pues sí. Es algo, está el folio porque ya está, pero ayer hemos advertido que diferentes zonas estamos haciendo de manera dispareja. Entonces, no somos un solo sistema y no podemos estar trabajando de manera diferente, ¿no? ¿Y hay otro aporte del auditorio para complementar este tema? Que me parece que estamos de acuerdo todos, entiendo tácitamente, parece que están dando su conformidad al resto del auditorio, de que, y los que no, también he visto algunas participaciones por el chat que les agradezco, que es importante brindarle esta información al usuario. No importa si sea notario o no, puede ser que lo tramite el notario, puede ser que lo tramite un usuario. Es importante darle este elemento que nosotros, que se puede detectar rápidamente con nuestra consulta registral, para tener en cuenta, para que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, ya con este certificado negativo, si desea continuar el notario haciendo su procedimiento, pues ya sea sabiendas de que hay esta circunstancia de la oposición, que se levantó por una oposición de un usuario, de otro usuario, ¿no? De un ciudadano en general. Bien, bueno, si no hay ningún otro aporte, creo que podemos dar por finalizado, salvo no sé qué me puede decir Yuri al respecto. Sí, en efecto. Bueno, damos por concluido en todo caso el diálogo, el diálogo con el Tribunal Registral Norte, que en este caso ha sido con participación de los abogados certificadores. Y bueno, agradeciendo al doctor Daniel Tarrillo en su calidad de presidente del tribunal, y a los señores vocales Jesús David Vázquez Vidal, Luis Esquivel, y a la doctora Rosario Guerra, y también al doctor Esben Luna, registrador público de la zona 9, y a todos los abogados abogados certificadores de la zona 1, de la zona 3 y de la zona 5, ¿no? Y que han participado en el desarrollo de esta actividad. Entonces, muy agradecido, y doy el pase a José para la continuación del desarrollo de la presente sesión de trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Habiendo culminado el debate, vamos a continuar con la sistematización del acta general. Continuando con el programa, a continuación damos lectura de las propuestas del primer diálogo con el Tribunal Registral Norte, año 2022, a cargo del doctor Yuri Zelayarán Melgar, abogado de la Subdirección de Formación Registral de la Dirección Técnica Registral. Doctor Zelayarán, lo escuchamos. Gracias, José. Bueno, señores, voy a proceder a leer las propuestas y sugerencias que han sido, digamos, sometidas a debate, y que han salido, ¿no es cierto?, del debate.
que son las siguientes. En relación al tema 1, sobre la emisión del certificado de vigencia del Consejo de Administración, la propuesta 1 señala: para aquellos consejos de administración que hayan sido renovados después del 14 de julio del 2020, fecha de emisión de la ley 31029, se podrá emitir los certificados de vigencia aun cuando no hayan hecho la renovación anual por tercios, siempre y cuando el órgano cuente con un número de miembros vigente que les permita sesionar de acuerdo con el quórum fijado en su estatuto para este órgano. Segunda propuesta, en relación al tema 1. El artículo 4 de la ley 31029, que nos remite al tercer párrafo de la Ley General de Sociedades, ley 26.887, se aplicará mientras no se produzca una nueva elección del órgano. Aquí también se plantea una sugerencia en relación al tema 1. Se solicita a la ETR reevaluar los lineamientos para la aplicación del artículo 4 de la ley 31029 en el extremo de la aplicación del estado de emergencia. En relación al tema 2, sobre los certificados de búsqueda catastral, se plantea como primera propuesta: el grupo considera que no corresponde trasladar a través de los certificados de búsqueda catastral a los administrados superposiciones con área remanente no determinadas que se sustentan en títulos en los cuales no se ha podido determinar esta área. Segunda propuesta: el abogado certificador o el registrador deben efectuar el control de correspondencia jurídica entre el informe técnico y el contenido de las partidas electrónicas, así como los títulos pendientes. Para este caso en específico, donde se haya concluido con la superposición sobre áreas remanentes no determinadas, corresponde al abogado certificador o registrador público, después de haber efectuado la evaluación del informe, la devolución del expediente al área de catastro, a fin de que proceda con la aclaración del mismo. En relación a esta segunda propuesta, o sea, todavía el debate prosigue, ¿no? Porque hay discrepancia y diversas posiciones al respecto. Tema 3. Sobre la anotación de posiciones extendidas en las partidas correspondientes al procedimiento notarial no contencioso de sucesiones intestadas, la primera propuesta señala lo siguiente: en la expedición del certificado negativo de sucesión intestada, los abogados certificadores deben dejar constancia con datos relevantes en el certificado la circunstancia de la oposición a que se refiere el artículo 6 de la ley 26.662. Segunda propuesta: mejorar el sistema, que la ETR evalúe la resolución 067 de 2014, debido a que advertimos que no hay uniformidad en criterios respecto de inactivos, activos en el supuesto de levantamiento de anotación preventiva de sucesión intestada. También se plantea una sugerencia: sugerir a la ETR la emisión de un lineamiento respecto a la aplicación uniforme del folio personal en el registro de sucesiones intestadas. Eso sería todo, señores, respecto a los aportes que ha generado el presente diálogo con el Tribunal Registral Norte. Cedo la palabra a José para la conclusión del presente diálogo. Agradecemos al doctor Celegrán por la lectura de las propuestas del presente taller. A continuación, las palabras de clausura del primer diálogo con el Tribunal Registral Norte, año 2022, a cargo del doctor Daniel Tarrillo Montesa, presidente del Tribunal Registral. Doctor Daniel Tarrillo, buenas noches. Lo escuchamos. Bien, voy a ser bastante breve en esta clausura. Estamos fuera del tiempo, pero igual. Les agradezco mucho a todo el auditorio. Un agradecimiento especial a los participantes, los que nos han aportado a través del chat o de sus exposiciones. A pesar que nos hemos pasado el tiempo, igual quedó corto. Siempre los debates son enriquecedores, y siempre cuando somos partidarios de una posición, a veces nos puede ganar el apasionamiento. Siempre se extienden, y justamente como siempre les digo a todos, las posiciones encontradas al final lo que buscamos es en función al servicio del usuario, porque si nosotros llegamos a un consenso, la predictibilidad va a ser a función de ¿quién? Del usuario. Definitivamente he tomado nota de estas propuestas para poder encuadrarlos en alguno de los plenos ordinarios que se vienen este año bajo mi presidencia, o dejarlo pendiente si en caso no se pudiera acomodar por surgir nuevos temas que puedan tener una prioridad mayor a los siguientes años.
Una vez más, entonces, agradezco la participación de todos, de la Subdirección de Formación Registral, del registrador doctor Edwin Luna, de mis compañeros vocales, Rosario Guerra, Jesús Vázquez y Luis Esquivel, y a todos los participantes del evento. Muchas gracias, y pues doy por clausurado este evento, este primer diálogo con el Tribunal Registral Norte. Gracias. Antes de culminar con el presente taller, informarles que el acta final y la sistematización de las propuestas se colocarán en la página web de la Subdirección de Formación Registral. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Que tengan muy buenas noches.